¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 30 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Pero también, hermanos, quiero invitarles a que lean primeramente el Salmo 119. Más bien, vamos a leer juntos primeramente la palabra de Dios en el Salmo capítulo 119. El versículo 126, un solo versículo. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, Salmo 119 del versículo 126. Dice así: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Una vez más, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ahora sí, hermanos, vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así la palabra del Señor: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora de la mañana, en este día, Señor, que nos permites nuevamente aquí, Padre, para compartir y escuchar también de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, que tú seas en cada uno de mis hermanos, ya que van a escuchar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos capacite, nos haga entender, Señor, tu palabra, y que podamos creer, Señor, en lo que tú has revelado en tu bendita palabra. Señor, te ruego también que uses mi vida, Señor. Aquí estoy delante de ti. Usa mis labios, sea palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Te pido, Padre, que tú me des la facilidad, Señor, de exponer tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos que estamos aquí nuevamente, vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recordemos que en este mes, que de hecho ya estamos culminando este mes de agosto, mes de la Biblia, es el último mensaje de este tema que vamos a escuchar, basado en este Evangelio según San Juan. Hermanos, donde tuvimos nuestra lectura, versículos 30 y 31. En esta declaración de propósito, amados hermanos, el apóstol Juan, más bien el evangelista Juan, deja claro, en primer lugar, ha escrito para que la gente crea, y creyendo tenga vida eterna en Cristo Jesús. Parece, hermanos, parece ser que tiene un objetivo evangelístico. Un objetivo evangelístico. ¿Por qué? Porque la fe es fundamental solamente en Cristo Jesús. Y como vemos, el deseo del evangelista Juan es que la gente crea, que los pecadores se arrepientan de sus pecados y pongan sus vidas solamente en Cristo. Así que el autor de este evangelio deja abiertamente claro, entonces nos dice aquí y abiertamente declara que él quiere que la gente
crea en Jesús. Da testimonio de que Dios ha actuado de forma extraordinaria para salvar a la humanidad. El Señor sigue hablando. Dios sigue comunicándose por medio de su bendita palabra. Entonces, este es el último tema que vamos a ver, hermanos, esta mañana, si Dios lo permite, con el tema de este breve mensaje. Se titula Libro de vida para este tiempo. Libro de vida para este tiempo. ¿Cuál es ese libro de vida? La bendita palabra del Señor. Ahí podemos ver, hermanos, que el Señor en su palabra nos instruye. Ahí podemos ver, nos enseña que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Como vemos, hermanos, les decía que el Señor sigue hablando a través de su palabra. En el Antiguo Testamento, la legislación de Israel, dada por Dios mismo, está llena de sabiduría. Y las ordenanzas y preceptos del Señor pueden hacernos ver las causas de las tensiones cada vez más grandes, como vemos, hermanos, en el día de hoy, en el mundo actual. Cada vez hay ruinas, cada vez hay guerras. Lo que hemos visto en las televisiones, en las noticias, es que allá por Afganistán, no sé exactamente dónde, pero como vemos, hermanos, allá hay guerra, allá no hay paz. Cada vez se está viendo lo que está pasando hoy en la actualidad. También nosotros vemos también, hermanos, en todos los terrenos de nuestra vida hay problemas, pero ¿por qué será? Tenemos que hacer esta pregunta. ¿En dónde se origina tantos problemas que estamos viendo? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Y por ello, queridos hermanos, tenemos que acatar a la palabra, tenemos que acercar a la palabra, tenemos que ir a la palabra y ver qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, tanto como pueblo de Dios, así también como aquellos que no han conocido al Señor. Es de mucha importancia escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos en su bendita palabra. Un autor dijo: la palabra de Dios no es el libro para los sentimientos religiosos o para las discusiones teológicas, más bien es el libro de pacto de Dios que abarca de toda la vida, y como tal el libro de la vida para la humanidad también en esta época. La palabra de Dios, hermanos, es un libro de vida para este tiempo, y por ella tenemos que conocerla. Concretamente, queridos hermanos, como vemos en estos días, les decía que concretamente se dedica mucha atención al nacimiento de los grandes problemas económicos de esta época, problemas en diferentes países, problemas que despiertan tensiones fundamentales en todo el mundo y apuntan hacia el fin de los tiempos. Por eso la importancia, amados hermanos, tenemos que responder esta pregunta: ¿estoy preparado espiritualmente? ¿Estoy esperando la venida del Señor? Tenemos que hacer esta pregunta como pueblo de Dios. Y para el inconverso se tiene que preguntar: ¿ya soy salvo?
¿He puesto mi vida en las manos del Señor? Como vemos, queridos hermanos, en un estado de cosas imposibles de cambiar, el Señor, Dios mismo, ha hecho su palabra como el libro de vida para la humanidad. Fuera de esta palabra, es decir, fuera de Cristo está la desolación. Fuera de Cristo está la desesperación y la muerte, en todas las esferas de la vida. En Cristo está la desolución. Sin Cristo, es decir, fuera de Cristo, sin Él hay desolación. Sin Cristo hay muerte espiritual. Y solamente la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, solo la palabra de Dios es para vida en todos los terrenos, ahora y siempre. Por eso el evangelista Juan deja en claro el versículo 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de los pecados, que en Cristo hay vida eterna. La palabra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Entonces solamente la palabra de Dios es para vida en todos los terrenos, ahora y siempre. Si es que verdaderamente hemos creído en el Señor. Y también es un llamado para el pueblo del Señor. La iglesia que vive en la palabra guardará cuidadosamente la unidad de la revelación del Señor. ¿Cuál revelación? La palabra de Dios. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que guardar sus mandatos y el contenido práctico de la misma, y eso hace porque uno lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y por otro lado, uno porque lee el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, y así puede recibir u obtener sabiduría para la vida, sabiduría en la vida cristiana. Pero también para aquellos hermanos que aún no conocen la palabra, así que le animamos a que leas la palabra del Señor. Deja de ver noticias tenebrosas, deja de leer periódicos o las revistas. Y claro, es bueno informarnos, pero queridos hermanos y amigos, ¿cuántos de nosotros le dedicamos la lectura a la palabra de Dios? Un poquito más adelante voy a volver a leer el Salmo 119 del versículo 126, porque al final quiero relacionar este pasaje en este breve mensaje. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene plena vigencia. Tiene plena vigencia, está vigente. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la palabra de Dios misma es que su autor permanece para siempre. Y no podemos destruir aquello que el Señor nos lo ha revelado. Entonces, como hemos dicho, la palabra de Dios tiene plena vigencia. La ley del Señor es perfecta.
La ley del Señor es fiable y verdadera. El salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Señor, abre mis ojos. Quiero conocer las maravillas de tu ley. Así tenemos que clamar de la misma manera: Señor, quiero conocer tu palabra. Señor, anhelo leer tu palabra. Quiero conocer para dónde me dirige tu palabra. Señor, abre mis ojos. Vemos, hermanos, que hay mucha necesidad de conocer más la palabra del Señor. Hay mucha necesidad de leer la palabra de nuestro Dios. La pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: ¿es esta ley agradable aún? ¿Es la palabra del Señor más leído del mundo? En estos tiempos, ¿aún es el libro más leído del mundo? ¿Es esta ley agradable aún? Si la iglesia, amados hermanos, si el pueblo de Dios en estos tiempos tiene ojos para ver la majestad y magnificencia de la ley de Dios, no cabe duda que se mantiene firme. No cabe duda que continúa en el camino del Señor, aún en medio de tanta anarquía, alabando al Señor por sus bendiciones, alabando al Señor por sus obras. Debe estar gozoso el pueblo porque conoce de su palabra, entiende la palabra del Señor. Si es que verdaderamente estamos viendo a nuestro único Salvador y leyendo constantemente su palabra. Recuerda entonces que la palabra del Señor es un libro de vida para este tiempo, no solamente para la iglesia, sino para aquellos que no tienen esperanza. Queridos hermanos, la palabra de Dios es de vida y para vida. La enseñanza del Señor en su palabra es beneficiosa para la vida y encaja totalmente en la realidad de la vida tal y como el Señor la hizo. El Señor sabe, el Señor conoce cómo debe comportarse el hombre ante esta realidad. El Señor sabe perfectamente cómo la humanidad se está comportando ante el Hacedor, ante el Dios verdadero. ¿Cómo está comportándose? ¿Qué es lo que vemos en las noticias, en los periódicos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Los pueblos paganos, los países paganos no conocen las sagradas escrituras, por eso se rebelan contra el Señor, por eso no conocen el camino del Señor, por eso son rebeldes, no aman a sus prójimos. La vida de ellos está estancada, pues por esto mismo no conocen a su Creador, no conocen el dueño, el hacedor, el creador. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, el Señor sabe de todas estas cuestiones que estamos diciendo.
Queridos hermanos, ¿hacia dónde nos lleva esta realidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? No hay temor delante del Señor. Sin la palabra de Dios, la vida infectada por el pecado no puede restablecerse. La vida en la tierra torna vacía sin la palabra del Señor. Sin Dios, sin la palabra de Él, la vida no tiene perspectiva y sin sentido. No llegaremos a un punto fijo, no llegaremos a una meta sin la palabra del Señor. Es decir, no llegamos a tener una salvación sin la palabra del Señor. Sabemos que Dios puede llamar como Él quiera, pero principalmente, queridos amigos, amados hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para que la conozcamos. Por eso, hermanos, nuestra lectura en este Evangelio de Juan nos dice que principalmente el objetivo, el propósito del evangelista es, en primer lugar, nos dice aquí en el versículo 30, que muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas, no fueron escritas todo lo que Jesús había hecho. Así que el punto principal aquí, hermanos, en versículo 31, estas se han escrito, es decir, lo que está en la palabra, la Biblia, que es palabra del Señor. El propósito entonces es para creer precisamente y en primera instancia en Cristo Jesús. Y creyendo, como bien lo menciona el evangelista, tengáis vida en su nombre. Sin la palabra de Dios, la vida infectada por el pecado no puede restablecerse. Así que la palabra nos dice, nos exhorta diciéndonos, hermanos, porque Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios. Busquen primero lo que es primordial, dice la palabra. Hay que darle prioridad lo que es primero. El reino de Dios. Así que ten fe, pon tu parte. No seamos incrédulos, sino creyentes. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu fe en Cristo. Oiga su palabra. Lea la palabra del Señor. Pon tu parte. Ten fe. Ten fe. El Señor te está hablando por medio de su palabra. Queridos hermanos, la palabra también nos exhorta el creer en el Evangelio tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Necesitamos que las personas respondan con fe y que acudan al llamado de Cristo. Pero nosotros como iglesia tenemos que predicar, tenemos que propagar el Evangelio para que otros entren en el reino del Señor. Dios puede hacer misericordia. Dios puede tocar la mente, el corazón de ellos. Sabemos que para el Señor no hay imposible.
no hay cosas imposibles. Podemos decir que nosotros, que no es posible, pero sabemos que en el Señor Dios puede obrar, Dios puede tener misericordia. Lo que les decía, queridos hermanos, es que los inconversos tienen que oír la palabra, tienen que poner su parte, tienen que tener esa fe, pero sabemos que todo es obra del Señor. Así que como iglesia no nos desanimemos, sigamos compartiendo la palabra para que otros entren al reino del Señor. Entonces, la Biblia, es decir, la palabra de Dios, es el libro de vida para este tiempo. Es un libro de vida para este tiempo. Tenemos entonces que predicar la palabra y que las personas respondan con fe. La palabra de Dios puede dar idea, el origen de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y eso es cierto. El Señor en su palabra nos enseña que somos pecadores y necesitamos ir en arrepentimiento a los pies de Cristo. El Señor, por su Espíritu, hizo hombres nuevos que comenzaron a vivir según su palabra, y por lo cual también la esclavitud terminaría. El Señor ha hecho grandes obras en la vida de grandes personas, y eso solamente Cristo lo puede hacer. Cristo solamente puede hacer y hace la vida realmente nueva. La puerta sigue abierta. El Señor está llamando. El asunto entonces es: ¿entras o no entras? Este es el asunto que tenemos que meditar. Dios está llamando. La puerta aún está abierta. Es maravillosa, amados hermanos, la función de los mandamientos del Señor. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo repetidamente citó y creyó incondicionalmente las narrativas históricas del Antiguo Testamento. Jesús, nuestro Salvador, nunca tomó una posición crítica hacia el Antiguo Testamento. Al contrario, aceptó las enseñanzas del Antiguo Testamento sin ninguna reserva ni condición alguna. Por ejemplo, la creación de los seres humanos. Lo encontramos en Mateo capítulo 19, capítulo 4, versículo 5. Otro ejemplo, el asesinato de Abel, donde lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 35. Otro, el diluvio, Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. La historia de los patriarcas, la destrucción de Sodoma, la zarza ardiente, la serpiente en el desierto, el maná, la historia de Elías, Naamán y la historia de Jonás. Jesús ha hablado del Antiguo Testamento, aceptó el Antiguo Testamento, que es la revelación de Dios. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, queridos amigos y hermanos, para no obedecer lo que Dios ha plasmado, lo que Dios ha revelado en su palabra? Nos damos cuenta entonces que hay rebeldía en nuestros corazones. Estamos leyendo cosas insignificantes, estamos leyendo libros que no nos llevan a las cosas del Señor, es más, nos llevan a la perdición. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, como nuestro tema lo dice,
es libro de vida para este tiempo, es palabra del Señor. El Señor nos ha dejado un gran ejemplo para acudir a su palabra. Jesús no despreció las sagradas escrituras. Es más, Él resumió en 2 grandes mandamientos lo que vemos en Éxodo, en el Antiguo Testamento: amar al Señor, entregarnos al Señor, servir al Señor. ¿En verdad lo estamos haciendo? ¿Estás siguiendo al Señor? Queridos hermanos, esta es la meditación que tenemos que responder con urgencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. También debemos apelar a las Escrituras, como habíamos dicho. Ahora sí, hermanos, quiero terminar mencionando y citando lo que habíamos leído en el Salmo 119 del versículo 126, que es parte de lo que estamos diciendo. La palabra nos dice de esta manera, Salmo 119, el versículo 26. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Escuchen esta expresión: tiempo es de actuar, oh Jehová. Para los estudiosos, comentan que en este versículo hay 2 interpretaciones. Primero, es que el Señor haga algo, es que el Señor actúe, porque hay tantas maldades en este mundo, porque los pecadores no se han arrepentido. Entonces el Señor que haga algo, y es cierto, el Señor hará algo. Somos llamados ante el juicio tribunal y seremos juzgados al final de estos tiempos. La otra interpretación en la cual quiero enfocarme ya para terminar este mensaje, queridos hermanos y amigos, la otra interpretación es que es hora también para nosotros en ir en arrepentimiento, buscando el camino del Señor, buscando el reino del Señor. La palabra dice, es tiempo de actuar, tiempo es de actuar, dice la palabra. Es hora, hermanos, de hacer algo. Querido amigo, es hora de que te entregues al Señor. Es hora de que te des cuenta de que sin Él no eres nada, de que sin Él habrá una condenación eterna. Es hora para nosotros de hacer algo, tanto para la iglesia y para el no creyente. ¿Y por qué? La palabra del Señor nos dice, porque es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hemos invalidado la ley del Señor, ya que las personas anulan su ley, la han violado. Hemos violado la ley del Señor, lo han puesto en desafío, lo consideran y lo tratan como si no tuviera pretensiones de obediencia, como si fuera una nada. Aquí vemos, queridos hermanos y amigos, sugiere una verdad de gran importancia. Entonces es el momento en que el pueblo de Dios debe despertarse, en que el incrédulo debe despertarse, debe salir corriendo de su pecado y dirigirse al Señor. El inconverso también tienes, tú como inconverso, como hombre pecador, debes darte cuenta que estás violando la ley del Señor. Este texto, hermanos, esta expresión o estas palabras pueden ser representadas diciéndonos de esta manera: es hora de trabajar para el Señor.
Es hora de servir al Señor. Es hora de hacer la voluntad del Señor. Es hora de creer en Él. Es hora de adorar al Señor. Es hora. Por eso la palabra, hermanos, nos habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios enseña que el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. El Señor no se complace en la tiranía, sino más bien en la obediencia a sus mandamientos, los cuales son buenos para todas las personas. Así que, estimado amigo, si quiere encontrar a Cristo, debe correr a la Biblia, debes correr a su palabra. No hay atajos, solamente Cristo puede salvarte. La pregunta es, ¿cómo puede usted estar seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida? Asegúrese de ser salvo. Arrepiéntese de su pecado y crea en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que debes hacer. Y esta es la conclusión. La palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 3, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queridos hermanos, también nosotros como iglesia, es hora de despertar, es hora de esperar la venida del Señor. Y si lo estamos haciendo, gloria sea al Señor. Pero si no lo estamos haciendo, si no le estamos dando prioridad a las cosas del Señor en estos tiempos que estamos viviendo, estamos en problema. Queridos hermanos, es hora entonces de hacer la voluntad del Señor. Es hora de aprovechar este tiempo, de compartir la palabra, de estar realmente asegurados en las manos del Señor. Es hora de adorar al Señor, es hora de trabajar para el Señor, es hora de hacer algo, como el salmista lo ha dicho en este versículo. Como conclusión, amados hermanos y amigos, el estándar absoluto y final es la palabra de Dios y nada más. Como dijeron los grandes reformadores, sola escritura, sola escritura. Solo la palabra del Señor. Solamente podemos aprender en cuanto a la salvación, la adoración verdadera, la vida cristiana y el servicio cristiano a través de la palabra del Señor. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por su bendita palabra y también por cada uno de ustedes, por su tiempo. Y si usted escuchó la palabra, recuerda entonces que Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo.